Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar de los residentes de la Universidad de Boyacá. Los dejo con el doctor Camilo, el director del programa. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia a estos eventos que vamos a estar realizando cada 8 días con el ánimo y con la certeza de que van a estar acompañándonos con temas bastante importantes, quizá algunos de más interesantes que otros para cada uno de nosotros, pero finalmente reuniéndonos en torno a la actividad física y al deporte, que es lo que a todos seguramente nos apasiona. La idea de estos webinars que vamos a estar realizando es que nos quede un poco más claro y podamos ver un poco cómo el deporte y la actividad física se convierten en una parte relevante en la cual, al igual que un medicamento, también como puede ser una píldora mágica, también nos puede provocar contraindicaciones, puede tener algún tipo de efectos adversos y vemos finalmente cómo puede beneficiarnos en la salud de todos nosotros. Entonces, vamos a estar en estos días, cada 8 días vamos a estar conectados. Como les decía, vamos a tener temas bastante importantes. Los esperamos a todos y les damos la bienvenida a esta su casa como Universidad de Boyacá, como posgrado de actividad física y deporte, como esa especialidad médica que se ha logrado consolidar en el departamento, siendo la sexta en el país, siendo el tercer departamento que lo tiene. Entonces, sean todos bienvenidos y esperamos contar con ustedes en este magno evento cada 8 días. Muchas gracias. Bueno, entonces, como el doctor Camilo nos estaba diciendo, la especialidad de Medicina del Deporte y la Actividad Física de la Universidad de Boyacá es una especialidad la cual, aparte de nosotros tratar deportistas de alto rendimiento, también tratamos personas con patologías. Es muy importante que el médico del deporte nos valore para iniciar estas actividades, ya que el médico del deporte no es solo el médico de los equipos de baloncesto, fútbol y demás, sino que es el que nos prescribe, como dijo el doctor, una píldora mágica que es el deporte y el ejercicio. Entonces, vamos a darle hoy las gracias a la Universidad de Boyacá, pues nuestra alma mater, estamos estudiando y donde pues estamos haciendo este webinar en compañía del Hospital Regional de Sogamoso, CERMED, Kinet Medical y la Clínica de Especialistas. El día de hoy vamos a tratar dos temas muy importantes, el primero vamos a hablar de el tabaquismo y el deporte, debido a que el 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin tabaco, perdón, y el 17 de mayo se celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Por eso decidimos hablar hoy de estos temas tan importantes. Y queremos solucionarles una pregunta en este webinar. Tabaquismo e hipertensión, ¿el ejercicio es la solución? Es muy importante que al finalizar este webinar nosotros respondamos esa pregunta. Vamos a tener dos personas muy especiales hablándonos de estos dos temas. El primero es el doctor Nelson González Cetina. Él es médico de la Universidad Nacional, médico especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque, director médico del Centro de Especialistas Kinet Medical, y es escritor de varios artículos de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y nuestro otro compañero, Andrés Manuel Roballo Alfonso, él es médico de la Universidad del Bosque y residente de primer año del posgrado en Medicina del Deporte y la Actividad Física. Entonces seguimos con Andrés. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida para nuestro webinar acerca de este tema interesante, tabaquismo y ejercicio, en el cual pues vamos a abordar toda la problemática del tabaquismo como tal y todo lo que es el ejercicio y su impacto en esta enfermedad.
Mi nombre es Andrés Manuel Roballo, residente de primer año de Medicina del Deporte y de la Actividad Física. Estos son los correos para que tengan el contacto y para que cada 8 días nos vayamos a ir familiarizando un poco más con estos webinars. Entonces, Medicina del Deporte af@unidoyacá.edu.co y el mío am.roballo@unidoyacá.edu.co. Siguiente, Angelita. Vemos entonces que el tabaquismo ha ido o fue en creciendo un consumo per cápita a lo largo de la historia entre las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde ya hacía parte básicamente de la canasta familiar, donde a la población se les entregaba cajetillas de cigarrillos como cualquier otro víver más de su canasta familiar. Hasta en 1964, este cirujano general, el doctor Luther Terry, mostró en su apartado, que es Smoking or Health, este primer libro que empieza a mostrar el impacto que tiene el cigarrillo, el tabaco, en la salud. Entonces, vemos por qué, digamos, a partir de ese entonces, tenemos el impacto de la ciencia médica en esta compañía tabacalera. Y vemos que desde allí se han mostrado bastantes momentos, una línea de tiempo, que digamos que para el webinar vamos a hacer algo más, un poco más didáctico, un poco más corto. No nos vamos a detener mucho allí en esta línea de tiempo. Pero cabe resaltar la acción de este hombre en esta lucha contra el tabaquismo. Sí, siguiente. ¿Qué es el tabaquismo? Entonces, el tabaquismo como tal es una adicción a ese tabaco fumado producido por ese principal componente como es la nicotina. Como tal, y como lo venía diciendo, es una epidemia, es una pandemia de la cual mata a la mitad de sus consumidores. De cada 2 personas que están con uso del tabaco, uno de ellos va a fallecer a causa del tabaco. 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, por eso es muy importante este tema, abordarlo. Cada día aproximadamente están muriendo 14.000 personas y cada minuto 10 personas. Es una cifra muy importante. 7 millones de ellos por consumo directo, y aquí viene algo muy importante que es la exposición involuntaria o ese fumador pasivo. 1.2 millones de personas mueren también por esa exposición a todas estas partículas generadas del tabaco. Generalmente vemos que estos fumadores viven en países de ingresos medios bajos, 80% de estas personas, de los cuales 1.000 millones son hombres, y hay un incremento notable en las mujeres. 300 millones de personas, de mujeres, están fumando actualmente. También cabe resaltar que el tabaquismo ahora, digamos que su fuerte es la población joven, donde siempre impacta en ese carácter psicosocial, en esas reuniones, y es digamos que un lanzamiento para involucrar a nuestra juventud en nuevos uso de sustancias psicoactivas. Por eso es muy importante su abordaje desde este punto, desde nuestra especialidad, mirar cómo podemos ayudar a todos estos pacientes a disminuir esos factores de riesgo, ese factor de riesgo importante. Entonces viene la pregunta, ¿por qué es importante su abordaje? Porque es un factor de riesgo para más de 50 enfermedades, la mayoría de estas enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros, y la OMS lo asocia como una enfermedad en sí misma. ¿Por qué una enfermedad en sí misma? Porque es adictiva por ese componente principal que es la nicotina, y crónica porque tiende a recurrir, tiende a tener una recurrencia. Como tal, la OMS nos dice que es una enfermedad que es prevenible y que puede llegar a prevenir esa discapacidad y esa muerte prematura. También es una enfermedad porque es tratable, con unas muy buenas posibilidades de éxito. Digamos que la OMS nos habla que no es, digamos que el fumar no es normal, no es una conducta social, es digamos que un único producto de consumo que sabemos que mata a la mitad de sus consumidores.
Entonces, con este panorama, vamos a ver que el fumar como tal no es una conducta social. Ya vamos a explicar por qué es una enfermedad como tal. Siguiente, Angelita. Listo. ¿Cómo produce el daño el tabaquismo? Vamos a ver que tenemos una triple dependencia. La dependencia física, la dependencia social y la dependencia psicológica. En cuanto a la dependencia física, ya lo vamos a ir explicando un poco más adelante. Y esta dependencia social y psicológica, que es la que nos está afectando a toda esta población joven, que es la lanzadera para el consumo de sustancias psicoactivas. Tenemos que abordar este tabaquismo desde toda la... Disculpa un segundo, que si Perdóname. puedo hablar un poquito más duro que las personas no están escuchando. Qué pena contigo. Sí, estaba hablando, de hecho subí el nivel de la voz a ver si de pronto escuchaban ahí, ¿está bien? ¿Ya mejor? Sí. Yo Listo. creo. Entonces, desde esta triple dependencia, la dependencia física, social y psicológica, es cuando vamos a enfocar a este paciente. Siguiente, Angelita. A ver si... Bien. Entonces, este tabaco como tal va a tener múltiples partículas. Ya está estudiado en diferentes medios, todas las partículas que va a tener más de 300 partículas del tabaco, todas nocivas para la salud. Dentro de su principal componente, entonces, vamos a hablar un poco de la nicotina. ¿Sí me están ya escuchando bien? Sí, Angelita, sí. Perfecto. Siguiente. Entonces, la nicotina como tal es el compuesto alcaloide encontrado principalmente en la hoja del tabaco, con una alta concentración en sus hojas. Generalmente o inicialmente había sido usado como veneno y como insecticida. Entonces vemos que nos enfrentamos a una sustancia altamente tóxica, pero que en bajas concentraciones es un estimulante del sistema nervioso central, uno de los principales factores de adicción al tabaco. Esta nicotina va a tener un receptor alfa 4 beta 2, que es el que va a estimular la dopamina y es el que nos va a dar a nuestro cerebro esa sensación de bienestar y de placer, un reforzamiento positivo. ¿A qué nivel? Digamos, ¿a qué nivel del sistema nervioso? A nivel de la amígdala, del núcleo accumbens, va a estar relacionado con esos síntomas de ansiedad y de displacer. Y vemos que a su largo uso va a disminuir estos receptores delta 2 para dopamina. Entonces, digamos que esa es la base para entender que la nicotina va a crear una dependencia. Siguiente. Vemos acá entonces en esta gráfica cómo actúa la nicotina en el cerebro, cómo va afectando toda la parte central, cómo va estimulando esos receptores, esas neuronas, por medio de los receptores para nicotina, los cuales van a estimular esas sustancias aquí en amarillo de dopamina y va a aumentar esos espacios entre las neuronas con alta liberación de dopamina. Asimismo, tiene unas partículas que van a disminuir o van a bloquear esos receptores controladores de la dopamina. Entonces la dopamina se va a ir acumulando en esas uniones entre las dos neuronas. Esa dopamina, digamos, que es la que va a ir a nivel central, por esta vía roja del núcleo accumbens, de la región frontal, y nos va a producir ese placer. Pero ¿qué pasa? Que todo vuelve a empezar. Cada vez que se disminuye esa acción de la nicotina, entramos en un estado de ansiedad. Vamos a pedir más nicotina, precisamente por este efecto de los receptores que les estoy mostrando aquí en azulito. Entonces, ese digamos que es el circuito de recompensa. Entre más nicotina, pues se va a liberar mayor dopamina. La dopamina va a ir a la parte frontal, va a la amígdala, al núcleo accumbens y a la región prefrontal para causarnos ese placer, ¿cierto? Pero cuando se acaba esa acción de la nicotina, entramos en ese estado de ansiedad, en ese estado de falta de esta sustancia y volvemos a solicitar nuevamente el sistema nervioso vuelve
a solicitar esa ingesta o esa administración de la nicotina por esta vía del tabaco. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el efecto final de la dopamina? De la nicotina. Un incremento de la dopamina en esos espacios extracelulares, un aumento de receptores de nicotina, reducción de las concentraciones de la MAO, que es ese bloqueador que les ponía yo en azul, y de los receptores delta 2, un cambio en el metabolismo y en la distribución de la glucosa, nuevos péptidos de acción, que son los que van a producir todas estas enfermedades, y alteraciones en el sistema génico. Por eso es que vamos a producir tantos diversos tipos de enfermedades. ¿Gente? Como tal, los efectos finales de la nicotina y del tabaco, como tal a nivel cardiovascular, del aparato digestivo, del sistema nervioso central y del aparato endocrino, por mencionar digamos, los principales, va a haber un incremento de la frecuencia cardíaca, un incremento de la tensión arterial, va a haber una vasoconstricción cutánea, una disminución de la temperatura corporal. En cuanto al aparato digestivo, pueden haber náuseas, vómito, inclusive llegar a diarrea e hipersalivación. A nivel del sistema nervioso central, como tal, es un estimulador, lo cual va a liberar epinefrina y norepinefrina, va a liberar vasopresina, como tal va a liberar muchas endorfinas a nivel de la corteza central. Entonces, en este punto hablamos que, así como es estimulante, también va a ser un enemigo, porque con esta estimulación, cada vez que acabe su efecto, nos va a pedir más, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la parte endocrina, va a liberar bastantes hormonas, dentro de ellas el cortisol, incrementando el metabolismo de las grasas, incrementando el gasto cardíaco. Siguiente. Entonces, esto es lo que les vengo hablando, ese enemigo interno, como la película. Entonces, es este circuito que se crea alrededor del cerebro adicto. Por una parte, digamos, ese estímulo y ver que estamos bien, ese estado de saciedad, ese estado de felicidad por toda la liberación de dopamina. Y por el otro lado, cuando su efecto termina, entonces nos lleva a un comportamiento compulsivo a nivel de la corteza prefrontal. Eh, un displacer, una ansiedad que va a estar dado por la amígdala y digamos como tal el efecto va a ser en el núcleo accumbens, el efecto de placer. Entonces este circuito vicioso que vamos a tener con la nicotina es el que nos va a llevar a cada vez ser más adictos, a estar cada vez detrás del cigarrillo. Quiero que tengan esta imagen presente, porque siempre se convierte en el enemigo interno. Entonces vemos también en estas imágenes por tomografía y por emisión de opositrones que simplemente de 6 a 12 semanas se va viendo la disminución de la actividad de todos estos órganos, tanto del sistema nervioso central como de los pulmones, del corazón, a nivel hepático, a nivel de los riñones. Vemos en esta gráfica entonces cómo desde el no fumador, que es la sustancia central con una adecuada actividad se muestra en rojo y amarillo, y cómo después de 6 a 12 semanas ya va desapareciendo esa actividad y nos va disminuyendo todos esos receptores que tenemos activamente a nivel central y a nivel de todos los órganos. Siguiente. Entonces, para resumir un poco el efecto del tabaco, a nivel central, ese desorden a nivel de ansiedad, de hiperventilación, una estimulación química que nos va a producir y que cada vez nos va a pedir un poco más de exposición al tabaco. A nivel pulmonar, vemos también que se comporta como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas a nivel de ese alveolo, donde le va destruyendo sus paredes, donde va creando un enfisema temprano y donde va disminuyendo esa capacidad de ventilación y perfusión. Aquí a nivel izquierdo superior vemos cómo disminuye ese VO2 entre las personas
que son consumidoras de tabaco, y los pacientes con EPOC o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igualmente va haciendo disminución a nivel de, o daño endotelial, disminución de toda la resistencia o aumento de la resistencia vascular. También va a disminuir esa cadena respiratoria a nivel mitocondrial. Igualmente se comporta también con un factor de riesgo como para la hipertensión, realizando una hipertrofia ventricular izquierda, disminuyendo todos esos varorreflejos y digamos que creando todo este circuito a nivel corporal, que lo que va a llevar es realmente a aumentar, digamos, o a disminuir toda la capacidad funcional vital. En esta gráfica, en la parte superior derecha, podemos ver cómo los pacientes jóvenes con uso de tabaco aumentan esa sensación de disnea, aumentan la sensación de cansancio en la escala de Borg. Entonces va a haber un mayor cansancio de estos fumadores que un paciente no fumador o inclusive asociado a otras patologías. Listo, siguiente. Entonces aquí es donde venimos nosotros. ¿Cómo el ejercicio nos puede ayudar? Si bien sabemos entonces, siguiente, Angelita, eso. Si bien sabemos entonces los efectos de este tabaco a nivel, a nivel cardíaco, produciendo arritmias, produciendo muerte súbita, aumentando esas demandas de oxígeno, disminuyendo el oxígeno o el, sí, el oxígeno miocárdico a nivel miocárdico, eh, causando esas cascadas inflamatorias, causando o siendo factor de riesgo para trombosis, para disfunción endotelial y para anormalidad a nivel del perfil lipídico. Digamos que en esta gráfica lo que podemos observar son todas las causas y todos los efectos del tabaco, ¿verdad? Entonces, asimismo podemos poner en contraste el deporte, la actividad física, el ejercicio. El ejercicio como tal aumenta ese flujo a nivel cardíaco. Entonces, vendría contrarrestando esta primera parte de la esquina superior izquierda, contrarrestando esa demanda de oxígeno. Entonces, cuando vamos a poner a nuestro paciente a realizar actividad física, vamos a aumentar esas demandas de oxígeno a nivel del miocardio. Por otra parte, se va a liberar bastante oxígeno, bastante óxido nítrico, y este óxido nítrico va a ser va a favorecer esta dilatación arterial y va a prevenir toda esta formación de trombos. Igualmente, la disfunción endotelial, la anormalidad del perfil lipídico también lo va a contrarrestar el ejercicio. Entonces vemos que si nos ponemos un paralelo entre el tabaco, que va a ser este diagrama, y todos los beneficios que tiene el ejercicio, pues es un paciente que desde nuestro punto de vista va a ser candidato para nuestra valoración integral. No tanto a nivel de ejercicio, sino también abordarlo desde todos los puntos de vista biopsicosociales. Entender por qué este paciente está fumando, por qué lo llevó a esa dependencia de la nicotina y empezar a hacer los cambios desde el ejercicio. Empezar a favorecer que el paciente se beneficie de todos estos cambios que el ejercicio nos está entregando. Siguiente. Siguiente, Angelita. Siguiente. Ay, me quedé. Muy bien, ¿aló? Seguimos. Siguiente.
al parecer perdimos conexión con la doctora Ángela, entonces vamos a esperar unos minutos mientras se Ok. restablece la conexión. Mientras tanto, le recordamos a todas las personas que están conectadas a través de este Facebook Live de Universidad de Boyacá, sitio oficial, que todas sus preguntas nos las pueden dejar ahí en los comentarios y al final vamos a tener la sesión de preguntas para poder resolverlas todas. Saludamos a todas las personas que están conectadas viendo esta transmisión a través de nuestro Facebook Live. Recordarles que nos encuentran también en redes sociales a ustedes como Residentes Medicina del Deporte Uniboyacá para que puedan seguirnos ahí en las redes sociales. Ya estamos tratando de establecer nuevamente la conexión que se nos fue por un momento. Así que los invitamos a que nos vayan dejando sus preguntas para poder responderlas a través de este Facebook Live. Doctor Andrés, si usted tiene las diapositivas ahí, yo creo que podríamos proyectarlas desde ahí Dale, sí, mejor. mientras volvemos a establecer la conexión con la doctora Ángela. Así que agradecemos a todos los que siguen ahí conectados a través de nuestras redes sociales de Universidad de Boyacá, sitio oficial. Ya estamos estableciendo la conexión para poder continuar con este webinar. Ya ya tenemos muchas preguntas aquí en el Facebook Live. Ya vamos a terminar con la presentación del doctor Andrés para poder dar paso a las preguntas. Así que síganos dejándonos ahí las preguntas que al final de esta charla vamos a darles solución. Doctor Andrés, por favor, continuemos con la presentación. Listo, entonces les estaba mencionando esas diferentes causas de la nicotina y esos diferentes efectos que causa y que nos lleva a todas las patologías que bien ya conocemos. Y también, pues digamos que todo este efecto del ejercicio, efecto contraproducente con todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, a mayor actividad física, pues vamos a ver todos estos efectos cardiovasculares que lo que nos van a llevar es a reducir esa mortalidad cardiovascular y reducir ese riesgo como tal que es el tabaquismo, ¿no? Entonces, a nivel del corazón, pues va a aumentar esa biogénesis mitocondrial, aumentando esa oxidación de ácidos grasos, disminuyendo la utilización de glucosa, mejorando esa adaptación eléctrica, mejorando la expresión de canales de calcio más que todo, y mejorando, digamos, la frecuencia cardíaca, ¿no? A nivel, digamos que esta tabla la traje para que ustedes vean el beneficio que hace el ejercicio a nivel cardiovascular, órgano por órgano. Entonces, si bien vimos todos los efectos a nivel del tabaco, vemos que cuando tenemos mejor frecuencia cardíaca, cuando tenemos disminución de la utilización de glucosa, mayor sensibilización a la glucosa, entonces vemos que es el efecto que deseamos, es esa píldora mágica que necesitamos para disminuir todos estos efectos del tabaco. Como tal, en plasma también, en el perfil lipídico, aumentando ese HDL, disminuyendo el nivel de triglicéridos, de VLDL, aumentando la sensibilidad para la insulina, ¿sí? Digamos que aumentando ese hematocrito, aumentando la eritropoyetina, aumentando esa expresión de óxido nítrico y digamos que mejorando toda esa resistencia vascular. Ahí es donde nosotros vamos a formular este ejercicio. Obviamente, ya digamos que para consideraciones finales, y por eso está nuestra especialidad, para hacer, digamos, de estas valoraciones una valoración individualizada, valorar a nuestros pacientes, mirar todos los factores de riesgo que tengan
hacer todo este tipo de exámenes para saber hacia dónde encaminar el ejercicio, ya que esto, digamos que, como decía el doctor al principio, es una píldora y también tiene, digamos que, todas sus restricciones y toda su formulación. Entonces, como consideraciones finales y ya para darle paso a nuestra otra ponencia del día de hoy, entonces, dados los riesgos y dado todos estos cambios fisiológicos que tiene el tabaquismo, estos pacientes deben ser valorados por médicos del deporte. En cuanto antes se debe iniciar la actividad física, lo más pronto posible. Realizar una asesoría, un seguimiento biopsicosocial de este paciente, ya que como lo mencionaba, ese apoyo biopsicosocial que necesitan estos pacientes para esa dependencia triple que les estaba contando. Y darle importancia al tabaquismo en la adolescencia, ¿no? Implementar esas políticas públicas para evitar el uso del tabaco. Entonces, pues digamos que esto es como lo que queríamos dejar, saber que es una de las patologías que podemos manejar desde nuestra especialidad. Y bueno, bienvenidos a nuestros webinars todos los martes. Vamos a seguir entonces con la presentación del doctor Nelson con hipertensión. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahorita seguimos con el tema de hipertensión con el doctor Nelson González y las preguntas pues las dejamos al final y las vamos respondiendo todas. ¿Listo? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, un cordial saludo a todos los que nos están escuchando, un agradecimiento súper especial a la Universidad de Boyacá y a su posgrado de Medicina del Deporte y la Actividad Física también. Invitar a los residentes a continuar con este bello proyecto que se inicia hoy. Es muy interesante para todos. Es un orgullo también pertenecer a este grupo de trabajo. Un saludo muy especial entonces a todos los residentes, invitarlos a seguir trabajando por la sociedad y por esta especialidad tan bonita que es la medicina del deporte y la actividad física también, ¿no? Hoy voy a compartir mi pantalla y voy a hablarles sobre hipertensión arterial y ejercicio. La doctora Ángela ya nos comentó de la importancia de en este mes de estar hablando de hipertensión y de tabaquismo. Creo que es súper conveniente que todo el mundo conozca el rol del médico del deporte, tanto en tabaquismo como en hipertensión. Es desconocido casi por la mayoría, tanto del sector salud como de la población en general, qué papel o qué rol tiene el médico del deporte en estas dos patologías. La idea es ampliarle a todos el conocimiento de nuestro rol, darle lo importante que tiene nuestra especialidad y desde aquí cómo podemos intervenir en un equipo inter y multidisciplinario en tabaquismo y en hipertensión arterial. Bien, entonces vamos a desarrollar unas preguntas. El modo, la forma en la que se va a desarrollar la conferencia va a ser a través de preguntas y van a traer las respuestas para que todo sea más fácil de entender. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, lo primero que debemos saber es qué es hipertensión arterial también, ¿no? Y cuando le preguntan a alguien qué es hipertensión arterial, pues todos van a contestar una enfermedad que se caracteriza por la tensión alta, ¿no? Entonces, para ser más claros, para entrar en contexto, es la elevación persistente, crónica, de las cifras de presión arterial por encima de las normales. ¿Cuáles son las normales? 120/80. Si uno está ya con cifras o valores superiores, ya tiene un riesgo de, ¿cierto? Es importante, sí, porque la mayoría de las veces es asintomática, es decir, la hipertensión no produce síntomas. Por eso, un concepto importante que quiero que se lleve hoy a la casa es que la hipertensión es un enemigo silencioso, ¿no? Acabamos de decir que es una enfermedad, ¿no? Y una enfermedad, pues, normalmente altera el estado de salud. Entonces, es un enemigo por ende también, ¿no? Silencioso, lo acabo de decir anteriormente también. No produce síntomas, ¿no? La mayoría de las veces son asintomáticos, es decir, no presenta ningún síntoma. Cuando presenta síntomas es porque ya hay algún tipo de complicación. Primera imagen del día de llevarlos para casa es que es un enemigo silencioso también, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ¿y por qué es importante tener en cuenta este enemigo silencioso? Y lo vamos a describir uno a uno. La hipertensión es el primer factor de riesgo para morir. En la imagen vemos los 5 primeros factores de riesgo para morir. Y en primer lugar se encuentra la hipertensión arterial.
Y se dice, las investigaciones científicas dicen que entre 7 a 10 millones de personas mueren anualmente por causa de hipertensión arterial, ¿no? Y si ustedes ven la segunda, ven al tabaquismo, ven el cigarrillo. Es decir, que hoy en sí estamos hablando de los dos principales factores de riesgo para morir. De ahí la importancia de iniciar estos webinars con los dos principales factores de riesgo para morir. Y posteriormente, pues va a venir la píldora que nos va a ayudar a disminuir ese riesgo también, ¿no? Pero si ustedes se fijan, en tercer nivel está la diabetes, es decir, la elevación del azúcar en la sangre. El que esté los dos al tiempo, elevación de las cifras de la presión arterial y elevación de las cifras de la glicemia o de azúcar en la sangre, es muy frecuente. Entonces, se nos va aumentando, esto se va sumando, ni siquiera se suma, se multiplica el riesgo también, ¿no? Y lo más importante, estamos ante la cuarta, que es la inactividad física también, ¿no? También la literatura nos muestra que la hipertensión, las personas que sufren de hipertensión son más inactivas físicamente, y ahí la importancia y toda esta asociación. Igual ocurre con obesidad también, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que estemos hablando de hipertensión? Porque es el primer factor de riesgo para morir, ¿no? Pero también, aparte de ser el principal factor de riesgo para morir, ¿por qué es importante también que hablemos de hipertensión? Por sus complicaciones. También es la primera causa de discapacidad cuando se complica con accidentes cerebrovasculares. De ahí que estos accidentes cerebrovasculares sean la primera causa de discapacidad en el mundo. Lo dijimos en la anterior diapositiva, primera causa de muerte es enfermedad cardiovascular. Ser hipertenso nos aumenta el riesgo de sufrir un infarto, primera causa de riesgo, pero además también nos afecta el corazón produciéndonos falla cardíaca. La probabilidad o la tasa de morbilidad, mejor, de mortalidad, cuando hay falla cardíaca, pues es alta. Entonces, de ahí las complicaciones. El daño ocular, pues también altera la retina, la hipertensión. Y cuando produce alteración a nivel de los riñones, pues también nos produce discapacidad. Entonces, estamos hablando de un fenómeno, de un amigo silencioso. Silencioso, ¿por qué? Porque no produce síntomas, sino que se producen estas complicaciones. Ojo, porque también en el embarazo, que no es que creamos que la hipertensión solo es de adultos mayores. Desde los 25 años existe la posibilidad aproximada, por ser una edad más o menos como promedio, de sufrir de hipertensión. La literatura ya nos documenta que aproximadamente entre el 5 al 10% de los embarazos, una cifra alta, se complican con hipertensión. Es decir, de 100 mujeres, 5 a 10 van a tener elevación de la presión arterial durante, post o posterior al embarazo, ¿no? Y esto se va a quedar casi que crónicamente y nos va a aumentar el riesgo también para esas maternas y para posterior a la gestación también, ¿no? Tengámonos entonces solamente para Colombia, ya no hablemos del mundo, ¿no? Y cuando hablamos entonces de hipertensión en Colombia, vamos a ver algunas cifras. Y pudiéramos decir que entre el 20 y el 35% de la población colombiana tiene diagnóstico de hipertensión también, ¿no? ¿A cuánto equivaldría ese 20 a 35% en números absolutos? Aproximadamente entre 6 a 8 millones de hipertensos en Colombia, ¿no? Y lo vamos a ver acá, entonces más facilito para ponerlo en números más fácil de notarlos en la mente también, ¿no? Si hay 10 colombianos mayores de 25 años en un grupo, 4 de esos 10 colombianos tienen hipertensión también, ¿no? O con el siguiente dato que lo publica el Ministerio de Salud también, ¿no? Casi la mitad de los adultos con hipertensión desconocen su enfermedad. ¿Por qué? Porque es asintomática, ¿no? O sea que la única manera de saber si uno es hipertenso es tomándose una cifra de presión arterial. De los que son diagnosticados por los médicos, solamente 1 de cada 3 está controlado, es decir, tiene cifras inferiores a 140-90, que es, digamos, como la meta que se pudiera llegar a tener. Entonces, con las cifras, 4 de 10 colombianos sufren de hipertensión, la mitad no está diagnosticada, ya que estos números se pueden estar subdiagnosticados, y 1 de cada 3 está en metas óptimas también, ¿no? Por eso es importante que estemos hablando de hipertensión. Para traerlos a números, o sea, esos 8 millones que yo les decía de hipertensos en Colombia, equivaldría a decir que si buscáramos la población más cercana, pudiéramos decir que todo Bogotá, la población que tiene Bogotá, son hipertensos. Es decir, que si uno considera la ciudad con más número de población en Colombia, es Bogotá. Toda esa población es la que es hipertensa en Colombia. Es un número muy importante, ¿no? Pero traigámosla entonces para cifras de nuestra tierrita, de Boyacá también, ¿no?
Esto es del censo y nos dice que más o menos en Boyacá somos un poco más de 1 millón. O sea que equivaldría a decir que 7 veces los que somos boyacenses son hipertensos en el nivel de Colombia. El número es relativamente alto. Por eso es importante, aparte de las complicaciones que produce la diabetes. Otro dato súper interesante del Ministerio de Salud también, ¿no? Cuando uno habla de mortalidad, que fue lo primero que empezamos hablando, nos publica este mapita y en el mapita nos muestra entonces cuáles son los departamentos con la tasa de mortalidad más alta secundaria a hipertensión arterial. En rojo están los que están por encima de la tasa promedio, que es donde está Bogotá, que es más o menos 13, pero de primera, o sea, el primer departamento con tasa de mortalidad más elevada a nivel de Colombia es Boyacá, con 21. Eso quiere decir que aproximadamente un poco más de 21 personas por 100.000 habitantes mueren en Boyacá por causa de la hipertensión. De todas maneras, este tema es súper importante y lo trajimos para componerlo en contexto de nuestro departamento. Entonces, sí es importante, sí se considera importante todo lo que hagamos en favor de prevenir y de tratar la hipertensión va a tener un impacto. Entonces, por eso queremos que desde la medicina del deporte podemos trabajar interdisciplinariamente con los otros médicos especialistas para traer beneficio a esto también, ¿vale? Entonces, ya sabemos qué es, ya sabemos por qué es importante. Vamos a pasar a algo de recomendaciones generales. ¿Cuáles serían las recomendaciones después de este impacto que nos produce estas imágenes también, ¿no? Y la primera recomendación sería, como sabemos que es asintomática, si usted es mayor de 18 o 25 años, pues lo primero que hay que hacer es acudir a alguien que sepa tomar la atención y que le tome sus números. El eslogan o el numeral de la OMS ha venido siendo conoce tus números, ¿no? ¿Por qué conocer los números? Porque es la única manera en la que vamos a saber si tiene o no tiene diagnóstico de hipertensión, solamente con una toma de tensión. Entonces, ¿de quién depende esto? Prevenir, controlarla, depende de cada persona, depende de ti, como lo dice la imagen central también. La primera recomendación es una toma regular de frecuencia de presión arterial también, ¿no? Y en muchos sitios puede ser que tomen la atención. Aquí vienen algunas recomendaciones para saber cómo se puede tomar de una forma más o menos adecuada una presión arterial también en una persona, ¿vale? Entonces, lo que se debe tener es un ambiente tranquilo, un reposo, evitar el consumo de cafeína, evitar el consumo de tabaco, no haber hecho ejercicio 30 minutos antes, que la persona esté relajada, que la persona para cuando tome la presión arterial es ideal, cuando la estamos tomando en basal, no durante el ejercicio, que esté sentada en una silla con su espalda apoyada, sus piernas también apoyadas, que no estén cruzadas tampoco, que el brazo donde se va a tomar la presión arterial esté a nivel del corazón, que el manguito, es decir, el tensiómetro sea adecuado para la persona que se está tomando la tensión y ojalá con un equipo que esté calibrado y que tenga recomendaciones para poder tomar esa presión arterial. Y ojalá por algún profesional de la salud, que es el que más tiene curva de aprendizaje en toma de la presión arterial también, ¿no? Entonces, primera recomendación a cada uno de todos los que nos están siguiendo y escuchando es conocer sus números, conocer sus cifras de presión arterial. Segundo consejo, la primera entrada que tiene el ser humano, la primera entrada que tiene el ser humano es su alimentación. Entonces, de aquí viene que sea muy importante el consumo de frutas y verduras, que se vuelve muy importante, pero también algo que ya también es históricamente conocido, reducir el consumo de sal. Entonces, a ese consumo de frutas, que por lo menos deberían ser de 5 porciones, deberíamos empezar a reducir el consumo de sal. La diapositiva nos muestra que máximo, y mejor, menor de 5 gramos de sal al día. ¿Qué equivale a 5 gramos de sal al día? A una cucharada de esas que llaman dulceras, menos de eso durante todo el día también, ¿no? Y tratar de buscar, eso ya es cultura, volverlo hábito, el estar verificando dentro de todos los productos, dentro de su tabla nutricional, la cantidad de sodio que trae muchos de los productos. Hay que ver porque la publicidad puede decir hiposódico o de todo lo que puede mostrar la industria, pero es importante que si es hipertenso, aprenda a conocer cuáles son los productos que se venden en cualquier hipermercado y cuál es su cantidad de sodio. La idea es que sea reducir la sal y reducir todo el sodio que sea posible. También lo de panadería, que también contiene bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, menos sal y es más salud. Más frutas, más verduras es más salud también, ¿no? Entonces,
ahí está una de las principales entradas. Hagámosle énfasis a lo que al lado del ejercicio trae mayor beneficio para todo tipo de estado de salud y enfermedad también, ¿vale? Y acá el doctor Andrés nos acabó de dar una conferencia magistral y adecuada de todos los perjuicios que trae el tabaquismo. Y acá lo volvemos y lo reafirmamos en relación a la hipertensión, los dos principales factores de riesgo de muerte. Pues, ¿cuáles aquí es? No fumes. La recomendación es no fumar, ni de primera mano, es decir, la persona que fuma, que está en contacto directo, o la persona que está al lado, es decir, el fumador pasivo, ¿no? Entonces, tercera recomendación, estar lejos del tabaquismo. Volvemos y reafirmamos y confirmamos, ¿vale? Siguiente recomendación general también, ¿no? Está en mantener un peso saludable. ¿Por qué mantener un peso saludable? Porque las personas que tienen un peso saludable, pues tienen menos riesgo de hipertensión. Sus cifras de presión arterial van a estar más controladas. Y las personas que sufren de hipertensión arterial o que están en riesgo deben tener un peso adecuado. Si está con sobrepeso o con obesidad, pues tiene mayor riesgo. Pero si ya se diagnosticó esa enfermedad, que es la hipertensión arterial, ese enemigo silencioso, la idea es que por cada kilo de peso que pierda, en promedio puede disminuir entre 1 a 2 milímetros de mercurio la presión arterial también, ¿no? Entonces la idea es que hay que hacer una reducción progresiva de peso. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer una reducción progresiva y adecuada de peso? Alimentación saludable y ejercicio físico, ¿no? Siguiente recomendación, y aquí vamos a entrar entonces a todo lo que más nos gusta como especialidad también, y se llama el ejercicio físico. Y lo que queremos es ver que este proceso del ejercicio físico, el deporte, que se vuelva consciente. Ahí tenemos un cerebro, entonces también, que todos los entrelacemos ahí, en que el cerebro ya sepa que, así como hay medidas como la nutrición, como la terapia farmacológica, sepa los pacientes, sepan los profesionales de salud, que el ejercicio físico debe estar dentro de su programa de intervención de hipertensión arterial. La evidencia científica, la literatura científica es muy consistente en que los beneficios son irrefutables. El beneficio que trae la actividad física, que trae el ejercicio, es irrefutable. Todo eso ya está más que discutido. Faltan descubrir más factores de cómo el ejercicio mejora, pero que lo mejora también, ¿no? El objetivo, y es insistir mucho en lo de hoy, es que los profesionales de salud sepan que dentro de la intervención al paciente con hipertensión se debe incluir la prescripción del ejercicio físico también, ¿no? Y más aún, porque las personas hipertensas, como lo dije anteriormente, son más sedentarios, son más inactivos, permanecen más tiempos sentados. Entonces, es el momento de incluir el ejercicio físico en el rol del médico del deporte está ahí en ese momento también, ¿no? Entonces, lo otro lo mostró también el doctor Andrés en su última diapositiva, todos los beneficios en las diferentes dimensiones, en los diferentes sitios que produce el ejercicio físico, ¿no? O sea, que si uno lo quisiera comparar con algún medicamento, pues tocaría asociarlo con algunos o con varios medicamentos, porque los trabaja en diferentes sitios, su acción es en múltiples órganos también, ¿no? Eso no lo cumple ningún medicamento, y lo más importante, que no tiene efectos negativos. El ejercicio físico entonces sería, de todas maneras, lo importante y con lo que siempre se debería arrancar, ¿no? Si uno lo llegara a comparar ejercicio físico contra un medicamento, pues algunos estudios de investigación van a demostrar que el ejercicio físico es igual o hasta mejor que una terapia monoterapia, es decir, de darle un medicamento para la atención al paciente, ¿no? Puede ser igual o superior a darle a un paciente un medicamento, ¿no? Y los efectos secundarios son escasos, adversos son rarísimos también, ¿no? Entonces, con base en lo anterior, la primera pregunta que propongo acá, ¿el ejercicio es bueno en un paciente con hipertensión? Pues claro que sí, ya acabo de demostrarle todos los beneficios que traería el ejercicio físico también, ¿no? Y lo interesante acá sería discutir qué otras cosas podemos hablar de ejercicio físico. Ya sabemos que es buenísimo. ¿Cuál sería entonces el mejor ejercicio físico para alguien con riesgo de hipertensión o con diagnóstico de hipertensión? ¿Cuánto baja el ejercicio físico la presión arterial? ¿Cuánto dura ese beneficio que trae el ejercicio físico en una persona? ¿Y existen contraindicaciones del ejercicio físico?
Primera, entonces, pregunta. Entonces, sí y solo sí, el ejercicio trae múltiples beneficios. La segunda, ¿cuál tipo de ejercicio es mejor? Recordemos, y para traer de pronto en contexto para los que no están bien de conocimiento con este tema, pues el ejercicio físico puede ser cardiovascular o aeróbico, como se conoce, puede ser ejercicio de fuerza, puede ser ejercicio de flexibilidad o también puede ser ejercicio neuromotor, es decir, de entrenar algunas cualidades como es el equilibrio, el balance, el riesgo de caídas también, ¿no? Pero entonces, ¿qué se ha demostrado? Que el ejercicio aeróbico o cardiovascular sí trae beneficios sobre el paciente hipertenso, que el ejercicio de fuerza o resistencia a la fuerza, es decir, trabajar con pesas, también trae beneficio para el paciente con hipertensión, que el ejercicio de flexibilidad, estiramiento, pueden también tener beneficios en los pacientes con hipertensión. Entonces, ¿cuál es mejor? Todos sirven y lo mejor es la combinación, porque como lo ven también en la imagen, todos van a traer unos beneficios para el paciente. Entre más integral sea la prescripción del ejercicio, mucho más beneficios para el paciente y para prevenir complicaciones también, ¿no? Una de las preguntas era, ¿cuánto reduce en promedio la presión arterial una sesión de ejercicio o un programa bien regular de ejercicio físico? Pues los estudios han demostrado que se reduce entre 3 a 7 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y también la diastólica. Si uno lo comparara y dijera 3 a 7, parece muy poquito, un número muy poquito, pero también igual te viene demostrando que solo reducir 1 milímetro de mercurio disminuye la probabilidad de morir y de presentar falla cardíaca por ese ensanchamiento en el músculo que se produce, por ese engrosamiento que se produce en el músculo cardíaco, entre el 20 y hasta el 30% de posibilidad. Eso y la posibilidad de morirse a 5 a 10 años. Eso es harto. Es decir, que a pesar de que la cifra parece poca, es más o menos parecido también a lo que produce algunos medicamentos. El impacto sobre el estado de salud y de morbimortalidad de la persona es alto, más cuando se hace de forma regular. Si yo hago ejercicio, si hace una sesión de ejercicio, ¿cuánto beneficio me produce de haber hecho esa sesión de ejercicio? Entonces, también las investigaciones científicas, los estudios demuestran que aproximadamente 24 horas, hasta 48, pero principalmente 24 horas, voy a tener ese efecto hipotensor, es decir, ese efecto de bajar la presión arterial, ¿no? Entonces, 24 horas dura mi medicamento que se llama ejercicio. De ahí depende lo importante y que tanto como nosotros como médicos del deporte estamos insistiendo, que lo se vuelve regular. Si yo duro más de 24 o 48 horas sin tener esa dosis, ese fármaco que se llama ejercicio físico, pues va a perder ese efecto hipotensor, ese efecto de reducir la presión arterial también. Entonces, de aquí sale lo que se vuelve la regularidad. Es importante estar en la frecuencia, la cantidad de días a la semana. ¿Cuál? Idealmente, 5 mínimo, idealmente se puede hacer hasta los 7 días, dependiendo del tipo o modo de ejercicio que realicemos también, ¿no? Es súper importante el dato. Y hablamos en principio durante la introducción y el contexto de la importancia de la hipertensión arterial, de todo lo muerte, de ese enemigo silencioso, de cuánto riesgo nos aumentaba para mortalidad y para morbilidad, para presentar ACVs, para presentar cardiopatía isquémica, es decir, infartos, para producir falla. Hablamos importante y asustamos mucho con la mortalidad. Pues aquí tenemos el antídoto también y hablamos de que el ejercicio físico regular también disminuye la mortalidad y las cifras también son considerables, como las podemos ver ahí en esa imagen también, ¿no? Entonces, disminuye la causa más importante de mortalidad a nivel del mundo, que es la cardiovascular, está en un 30% también, ¿no? Otras causas de mortalidad completas, el 27%, ¿no? Y hasta por cáncer, un 23%. No existe un medicamento que pueda tener esta implicación de cubrir toda esta disminución en diferentes dimensiones o en diferentes aspectos también, ¿no? Lo es el ejercicio físico y de allí que los residentes vienen trabajando de una forma muy importante para demostrarle a todos, compartir este gran conocimiento de que algo que tenemos olvidado, como es el ejercicio físico, pudiera ser la solución. Por eso el título de la charla también, ¿no? El ejercicio es la solución, pues con base en lo que estamos mostrando hoy con el doctor Andrés, pareciera que sí, ¿no? A la luz de lo que estamos viendo, parece que sí es, ¿no?
Una pregunta también ahí fue, ¿existen efectos adversos del ejercicio en pacientes con hipertensión? Uno pudiera decir, y lo dije anteriormente, son raros, son escasos también, ¿no? ¿De qué dependen estos eventos adversos o estos efectos adversos que pudieran tener? De la individualidad. Entonces aquí se vuelve súper importante algo que sí trabajamos en el posgrado de medicina de la actividad física y el deporte, es que esto es individual, ¿no? Ya hay la importancia del médico del deporte, porque no es la fórmula que se aplica para todo el día. Si hoy esperábamos tener entonces en alguna de estas imágenes que cuánto ejercicio debería yo hacer, cuántos minutos, de cuánta intensidad, de qué tipo de ejercicio, con cuál combinación, pues la respuesta es que es individual. De ahí que se vuelve tan importante esa frase que está ahí, valoración por medicina del deporte, porque no es la misma fórmula, es lo igual, es un medicamento. Es decir, no se puede salir hoy a decir que el tratamiento para la hipertensión arterial para todo el mundo es el losartano, que es el enalapril o cualquiera de estos medicamentos, sino que se hace de forma individual, o cuál ocurre con el ejercicio físico. No se puede generalizar, y de ahí por ende la motivación de hoy de invitarlos a que la importancia de la valoración por el médico del deporte se vuelve tan importante, porque al hacer individual una valoración y un tratamiento, pues se vuelve más efectivo y va uno a evitar los efectos adversos que pudiera llegar a tener el ejercicio cuando no se hace en la dosis adecuada de intensidad o de frecuencia, cuando se pasa ese límite que es adecuado para este tipo de paciente. Entonces, si uno le preguntara cuál sería el paso a seguir, es que todo paciente con hipertensión arterial, para prevenir complicaciones con la práctica del ejercicio, sería ideal, sería muy bueno que tuviera una valoración con el médico del deporte, y como prevención primaria, es decir, como prevención para que los que no sufren de hipertensión no vayan a sufrir, está en la actividad física, en disminuir el sedentarismo. Ya lo vimos, el sedentarismo es súper asociado a hipertensión arterial. Mantener la cantidad de actividad física que se pueda en lo máximo posible, y el ejercicio físico regular sería como el remedio ideal para prevenirlo y también para utilizarlo cuando se está ya hecho el diagnóstico también. Mostramos todos los beneficios que tiene el ejercicio, y es invitar a todos a creer en este medicamento, que puede ser el mejor medicamento también, ¿no? Y con base en lo que hemos dicho anteriormente, podríamos decir que eso era lo que les quería contar. Nuevamente agradecerles y felicitarlos por este nuevo proyecto que se inicia como posgrado. Va a tener mucho beneficio para todo el mundo también. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Nelson. Bueno, creo que ha sido aclamadas las preguntas. Tenemos muchas preguntas, especialmente para el doctor Andrés. Igual las personas que quieran seguir preguntando, pues vamos a empezar a responderlas. Entonces, empecemos, doctor Andrés. Aquí dice, ¿qué estrategias hay por parte de la OMS para reducir el tabaquismo? ¿Me escuchaste, Andrés? Sí, sí. ¿Me están escuchando a mí? Sí. No, no te escuchamos hasta ahorita. Ya, es que me tenían silenciado, perdón. Listo, entonces la OMS ha sido muy clara y ha implementado, y gracias por esa pregunta, ha implementado varias medidas, entre ellas, digamos que la más mencionada es la estrategia M-Power, donde M va a ser la monitorización de ese uso del tabaco, y ya el Power va a ser, por sus siglas, proteger a la gente del humo del tabaco. Ustedes ven que en todos los establecimientos ya están implementados los letreros de este espacio es libre del tabaco, y eso es principalmente la estrategia de la OMS. La O va a ser de ofrecer ayuda para suspender el uso del tabaco. La W es como más los riesgos o ese warning que se debe exponer a todos los usuarios del tabaco. Y en cuanto a la E y la R, son más que todo todas esas promociones hacia la industria, y aumentar esos impuestos hacia el uso del tabaco, entonces hacia las tabacaleras.
Entonces, digamos que esa estrategia M-Power es la que ha implementado la OMS y es bastante, digamos, importante hablar de ese tema. Muchas gracias, doctor. Doctor Nelson, aquí hay una pregunta que me parece importante para usted. ¿Podría en algún momento un paciente hipertenso dejar el medicamento después de empezar a hacer ejercicio? Súper interesante, sí, la pregunta y la respuesta también. Entonces, sí creo que sí se pudiera, ¿no? Los principios, digamos que la base de ese tratamiento está también en los cambios de los hábitos de vida, ¿no? Es decir, en lo de la alimentación, en lo del tabaquismo, en lo del licor y la actividad física y el ejercicio físico también, ¿no? Vimos y se ha demostrado también que el solo hecho de reducir peso, del hecho de suspender el tabaco, el hecho de una buena alimentación, aunado o sumado a la actividad física, al ejercicio, si lo sumamos todos, van a tener más milímetros de mercurio y pudiera aumentar la posibilidad de que ese paciente pudiera llegar a dejar de utilizar el medicamento, pero siempre y cuando se cumplan las metas que se establecieron en esos estilos de vida también, ¿no? Lo dije durante la conferencia, se ha demostrado que puede ser igual o más que efectivo que una monoterapia, es decir, que un medicamento, que la utilización por lo menos de un medicamento. Sabemos que estos pacientes usualmente son polimedicados, es decir, no tienen un solo medicamento, pero el hecho de quitar uno solo pudiera tener beneficios, además que también lo dijimos en la introducción, solamente un tercio de los pacientes, es decir, 1 de cada 3 está controlado. Si le intervenimos con ejercicio y estilos de vida saludables, muy probablemente ese porcentaje se puede subir a 2 hasta óptimamente 3 de cada 3 también, ¿no? ¿Me oye? Sí, señora. Aquí hay otra pregunta para el doctor Andrés, se me perdió. ¿Qué opina del vapeo, doctor? Bien, entonces vemos también que, como todo y como les iba mostrando, es una industria, ¿no? Entonces, ya, estos cigarrillos electrónicos eh, causan la misma, o tienen la misma efecto, continúan con esas concentraciones de nicotina. Si bien han disminuido ciertas partículas, ciertos elementos cancerígenos, pero detrás de esto está una industria grande. Entonces, se ha demostrado, y de hecho hay artículos de los cuales tenemos fundamento, que los cigarrillos electrónicos y la salud cardiovascular van de la mano. O sea, el vapeo realmente no es la solución. Como les dije, esto es una enfermedad y es de tratamiento por parte de nuestras especialidades y, y no, digamos que no estamos de acuerdo en este uso, ya que se implementa, está más implementado es más por la industria tabacalera. O sea, nos quieren meter ese enemigo, persistir ese enemigo interno, persistir el uso de la nicotina y de todos estos problemas que hemos tratado y realmente no es la solución. ¿Listo? Listo. Otra pregunta que veo por acá, ¿cómo el médico del deporte se puede enfrentar ante un paciente con tabaquismo? Perfecto, Angelita. Entonces, para esa pregunta, realmente lo que nosotros recomendamos es tener una actitud médica de no juzgar, de no asustar a ese paciente, crear una empatía con ese paciente, porque realmente lo que estamos acostumbrados es a mostrarle al paciente todos estos enfermedades que causa el tabaco, digamos, los riesgos, pero realmente no sabemos por qué el paciente está fumando. Entonces, primero realmente completar ese examen o esa entrevista motivacional con el paciente, crear empatía, eh, averiguar, aconsejar lo que hablamos de las 5 A's y las 5 R's en el examen. Entonces vamos averiguando, vamos aconsejando al paciente, vamos a ayudar como tal, a acompañarlo en ese proceso y acordar unas metas, ¿saben? Siempre acordar unas metas de trabajo. Y tal cual, las 5 R's como tal, mirar la relevancia que tiene ese uso del tabaco, el riesgo, mostrar una recompensa como tal
repetir y repetir el mensaje siempre y como tal crearle una resistencia a que no vaya a volver a usar el tabaco. Pero como tal lo tenemos que ir, digamos, ajustando tanto a la parte de ejercicio como a la parte biopsicosocial. Empezar a no juzgar nunca a ese paciente, llevarlo siempre hacia esa empatía de la entrevista médica. Gracias. Doctor Nelson, aquí dice, una persona diagnosticada con hipertensión, con el solo hecho de caminar 30 minutos al día, ¿puede disminuirla? Me imagino que la tensión. No es la presión arterial, ¿no? Bien, hay varias investigaciones que se han realizado con base en esa pregunta también, ¿no? Es saber si el solo hecho de caminar me disminuye la presión arterial, ¿no? Y el impacto que se ha visto, pues no es lo suficiente, ¿no? Como tal, el hecho de caminar se describe más como actividad física, es decir, como ese movimiento esquelético que produce energía, pero se debe incorporar por sí mismo ejercicio físico, es decir, se requiere un poco más de prescripción individual en tanto que la intensidad de ese ejercicio logra producir beneficios o efectos benéficos sobre la presión arterial, es decir, sirve, ayuda, pero se quedaría uno corto con solo caminar 30 minuticos, es decir, sí se debe estimular a disminuir el sedentarismo, porque lo vimos que es importante dentro del diagnóstico de hipertensión y prevención de hipertensión, pero idealmente todo paciente con hipertensión debe seguir un programa de ejercicio físico regular, donde se debe incorporar el ejercicio cardiovascular, el ejercicio de fuerza y el ejercicio de flexibilidad por lo menos, ¿no? Entonces, y si se quisiera cumplir con la meta de caminar, por lo menos se debería caminar unos 10.000 pasos al día, que es lo que ha mostrado el beneficio en los estudios que se han demostrado que equivaldría a caminar más o menos como 60 minutos, es decir, ese doble del tiempo, pero no debe echar uno en saco roto esos 30 minutos y sí, por ejemplo, iniciar con esa meta de 30 minutos y tratar de irla prolongando porque entre más es mucho mejor para traer beneficio en ese tipo de pacientes. Bueno, había otra que ya el doctor Mojica nos hizo el favor de responder, que era cuál era la prevalencia del tabaquismo. Hay otra que me pareció también interesante, doctor Andrés, que es, he escuchado que dicen que se cambia una adicción por otra. ¿Eso es cierto? No, realmente lo que se genera son buenos hábitos de salud, es llevar a este paciente a que se crean todo el protocolo de ejercicios, implementar eh, todas estas buenas prácticas como tal y evitar ese consumo de tabaco, pero no es, digamos que el ejercicio como tal no es un vicio, no se puede considerar así, no es una enfermedad como el tabaco. Entonces son dos cosas totalmente diferentes que no las podemos confundir en este momento, ¿vale? Vale. Y no sé si de pronto algún profe me quiera ayudar con una que no es del tema, pero pues también me pareció importante. Ahí se me perdió. ¿Qué es? Bueno, ustedes como especialistas en medicina del deporte, ante la pandemia del COVID-19, sugieren que las personas que practican ciclismo puedan salir a practicarlo sin ningún factor de riesgo que pueda predisponer el contagio. No sé si algún profe o de pronto el doctor Camilo nos pueda ayudar con esa pregunta. Bueno, en realidad, claro que sí. En realidad lo que pasa y lo que sucede es que de pronto muchas veces vemos de manera muy folclórica lo del COVID y pensamos que la actividad física está por encima de todo cuando muchas veces ni siquiera hacíamos absolutamente nada de ejercicio y ahorita tratamos de salir a costa de lo que sea. Pero hasta para hacer actividad física debemos tener muchas recomendaciones específicas. Actualmente estamos trabajando con el Ministerio del Deporte, estamos trabajando con la Alcaldía de Tunja precisamente en esas recomendaciones en las cuales simplemente nosotros decimos, sí, salgamos a montar en bicicleta, salgamos a trotar, pero ni siquiera estamos teniendo en cuenta varios factores como pueden ser la contaminación, que se ha demostrado que esas partículas de contaminación pueden hacer que el virus viva más tiempo en el aire,
no estamos teniendo en cuenta la humedad relativa, no estamos teniendo en cuenta la velocidad del viento. Entonces, es bastante fácil salir a decir que sí, que es muy, muy fácil que podamos hacerlo, pero incluso en deportistas élite como Nairo Quintana, como Miguel Ángel López, de pronto de los boyacenses que me acuerdo, como Winner Anacona, debemos tener algunas recomendaciones específicas en las cuales se priorice que estemos bien antes de hacer esa actividad física. No se puede salir en grupos, dependiendo de la velocidad estipulada en un documento que se envió a la alcaldía de Tunja, estipulábamos si van a 5 kilómetros por hora, cuánto tienen que ir, si van a 10, si van a 15, si van a 20 kilómetros. Debemos tener en cuenta muchas de esas recomendaciones. Lo segundo es que no podemos estar a la rueda del compañero, no podemos ir detrás de chupando rueda, como decimos en ciclismo, no podemos ir con esa estela, porque esos vapores que se están generando por el aumento de la respiración puede que contribuya a que haya una mayor propagación. Recuerden que nosotros muchas veces podemos ser asintomáticos en esta pandemia. Recuerden que hay otra patología, ya hay otra complicación, y es que si nosotros somos portadores, solo lo podemos saber de pronto en 15 días si vamos a ser sintomáticos. Entonces es muy fácil pensar que nosotros no estamos contagiados, pero asimismo también es muy fácil que nosotros estemos siendo propagadores de ese tipo de virus. Entonces, claro, nosotros también apoyamos la actividad física, nosotros también apoyamos el deporte, pero siempre con la responsabilidad de no estar generando un mayor aumento en el número de casos, en un mayor aumento en el número de propagación del virus. Entonces tenemos que ser muy responsables. Ya creo que va a llegar el momento en que nosotros lo podamos hacer de una manera seguramente como la hacíamos antes. Pero en este momento tenemos que ser muy prudentes, sobre todo con este tipo de recomendaciones. En la bicicleta el virus puede durar hasta 5 días, entonces démonos cuenta que también podemos estar jugando, como siempre lo he dicho y como se lo he dicho también a mi familia, no es solo que yo me enferme y me muera, porque si eso fuera, pues el problema sería de cada uno. El problema es que nosotros también somos fuentes de propagación de este virus y tenemos que ser responsables no solo con nosotros, sino además con toda la población. Entonces, pienso que ese es mi punto de vista, y pienso que lo hemos discutido varias veces en la especialización, y pienso que es un punto de vista más generalizado. No sé si piensan alguna otra cosa. No, pienso que es necesario todas las recomendaciones ya dichas. Bueno, la última pregunta antes de cerrar, porque se nos va a acabar el tiempo. Las otras personas que no les hemos respondido, si quieren nos pueden escribir y nosotros les respondemos. Entonces, la siguiente pregunta para el doctor Nelson. ¿El ejercicio intervalado es bueno para pacientes con hipertensión? ¿Y cómo recomienda realizarlo? Bien, el ejercicio en sí ya vimos que trae muchos beneficios. El tipo de ejercicio intervalado es aquel que combina baja intensidad con alta intensidad y que se vuelve interválico o intermitente. Se ha mostrado que sí tiene beneficios, que sí es recomendable en el paciente con hipertensión y en el paciente con antecedente o con enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Vuelve el condicionante, es individual, ¿no? Hay que individualizar, no podemos decir, este es el intervalado que sirve a todos. Sí es recomendable, sí se puede realizar. ¿Qué ventajas tiene este tipo de entrenamiento intervalado? Que ha mostrado más beneficio, es decir, puede reducir más que el ejercicio continuo, eso que se trabaja a la misma intensidad y en menor cantidad de minutos, en menor cantidad de tiempo también, ¿no? Entonces, sí es recomendado. ¿Cuál es la insistir acá? Que debe ser individualizado y ojalá prescrito por un médico del deporte también. Sí tiene mucha recomendación. Listo, muchas gracias, doctor Nelson. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Entonces, pues como les dije, escríbanos, nosotros les respondemos a las preguntas que nos hacen falta. Queremos agradecerle a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon, y queremos invitarlos dentro de 8 días a la misma hora. Vamos a realizar otro webinar. Escríbanos también de los temas que ustedes quieren que nosotros hablemos. Tenemos planteado realizar dentro de 8 días un webinar sobre ayuno intermitente, pero si ustedes desean que hablemos de otro tema, estaremos abiertos a sus sugerencias.
Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse y nos vemos dentro de 8 días.